Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Arquitectas en Contexto. El día de hoy traemos un tema súper interesante y pues me encuentro con Alexia. y yo soy Aileen y hoy nos vamos a meter en algunos temas urbanos. En episodios anteriores hemos estado hablando, por ejemplo, cuando fue lo de las cocinas y este episodio, cuando estuve haciendo la investigación, me trajo un déjà vu increíble, pero ahora fue a nivel macro, porque estamos hablando de las ciudades. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues resulta que hay muchas teorías del urbanismo, de cómo debe de ser, y hay una muy interesante que ha sido por años motivada por mujeres feministas, por temas muy específicos de género que pues atañen a las mujeres, pero que actualmente es una de las teorías más famosas hechas, entre comillas, ¿por qué no?, por un hombre. Como siempre. Y esto es, seguramente han escuchado, la famosa ciudad de los 15 minutos, que es súper famosa por Carlos Moreno, que es un urbanista franco-colombiano y trae esta idea súper interesante, pero que en realidad son teorías que ya llevan muchísimos años. Se hizo muy famoso porque pues esta idea se la vendió a la alcaldesa de París y ella pues se encargó de hacerla como súper famosa y él da conferencias y pues lleva estas ideas a todos lados. Pero antes de platicarles de qué trata a detalle, que bueno, por el nombre se imaginarán, al final lo que busca es una ciudad de proximidad. Pero para entender el por qué estas teorías están como tan fuertes en esta época, es importante pues tener un poco de contexto, ¿por qué no? Y bueno, como en todo que, ay no, o sea, esto me recuerda mucho hasta los temas de sustentabilidad que tienen en común esto con la parte urbana. Que por un lado tenemos que son ideas que no son nuevas, simplemente traen otras etiquetas, pero que al mismo tiempo como que con la revolución industrial como que se cargó todo. Y con el urbanismo pasó lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Antes de toda esta era industrial, pues el cómo las ciudades trabajaban, pues sí, ya tenían cierto caos, ya había muchas teorías que se buscaba acercar todo digo, o sea, si pensamos en todavía más atrás, pues las ciudades no tenían el tamaño que tienen ahora. Y por eso, cuando empieza la revolución industrial, donde pues empiezan a haber fábricas, donde pues se tiene que salir a trabajar, pues principalmente los hombres, es donde empieza como todo esto de los suburbios que hizo tan famoso Estados Unidos con el sueño americano, que lo hemos visto en películas, lo hemos visto en todos lados. Claro, o sea, como veíamos en las cocinas, ¿no? Como que la mujer perfecta esperando al hombre con la cena así súper de que elaborada, los niños bañados, o sea, el hombre nada más llega y ¿qué hay de cenar? Sí, tal cual. Por eso digo que me recordó tanto al episodio de la cocina. Y entonces empezó ya a ver algunas teorías como antecedentes. Vemos la de la unidad vecinal de Clarence Perry, perdón mi francés, que este es de los años 20, donde era como una respuesta directa al auge del automóvil. Y lo que se buscaba aquí es esta distancia caminable. Que digo, antes de que se me olvide, cuando hablamos de esta, o sea, les voy a estar hablando durante todo el episodio de caminar 5, 10, 15 minutos. Y una de las críticas más importantes que se dan es, ¿para quién? ¿Es un adulto joven, saludable, que camina 15 minutos? ¿O es una persona de la tercera edad, en andadera, con un bastón? Entonces, desde ahí empezamos a tener como que dudas de cómo funciona este modelo, ¿no? Pero bueno, este antecedente, pues al final lo que él buscaba era acercar muchos de los servicios que son importantes, como la escuela, que fuera como el centro barrial, también que hubiera muchos comercios a la periferia y por supuesto las zonas verdes. Esto era pues de manera general lo que él planteaba. Te estoy hablando de los años 20. Después llega somos muy fans de esta persona,
la queridísima Amamos. Jane Jacobs, que después hablaremos con más detalle de ella, pero ella hizo un libro muy, muy famoso que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades. Y ella tiene unas teorías súper interesantes de, por ejemplo, los ojos en la calle, que al final busca pues esta parte de seguridad, no tanto por un patrullaje, sino que sean las mismas personas quienes dan esa seguridad, ¿no? Y pues tiene igual diversos principios que los estoy mencionando ahorita porque una de las bases más importantes de Carlos Moreno es todo lo que Jane Jacobs dijo en su momento. Estoy hablando que ella, pues todo esto lo desarrolló entre los años 50 y 60, o sea, ya habían pasado algunos años desde la unidad vecinal. Entonces vemos cómo justo a partir de esta revolución industrial empiezan a existir todas estas teorías tan fuertes, ¿no? Y bueno, Jane Jacobs de manera general lo que decía era que hubiera manzanas pequeñas, que también los comercios fueran pequeños para que pues fueran pues como locales, que, ay, digo, es algo que pasa incluso aquí, como los Oxxos contra las tienditas de la esquina. Claro que, o sea, no conoces a el vendedor, pero claro que conoces al de la tiendita que lleva 20 años, ¿no? Al de la pollería, al cual eres fiel, Sí. porque hay que serle fiel a sus polleros y que lo conoces, ¿no? Es tu compa. Claro. También ella decía que hubiera una mezcla de edificios nuevos y antiguos, como con una idea, digo, supongo que el término no existía en ese entonces, pero como una forma de evitar la gentrificación, porque los edificios nuevos pues son más caros y por lo tanto mucha gente local no puede pagarlos. Entonces ella buscaba pues justo toda esta interacción social. Y ella criticaba mucho, bueno, y también hablaba mucho el tema de que hubiera una densidad alta que no se confundiera con hacinamiento, porque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo que ella decía de esta densidad era justo para que pudieran convivir, pues, diversos tipos de personas, clases sociales y demás, y por eso ella criticaba tanto esta zonificación de este urbanismo, pues, más contemporáneo. Entonces, esta mezcla de usos de suelos, pues, era para ella como el motor del barrio y todas estas ideas, cuando hablemos un poquito más de detalle de todo el concepto de la ciudad de 15 minutos de Carlos Moreno, pues está basado en esto. Va a ser un déjà vu de todo esto, ¿no? Justo. Y bueno, entonces, esto fue años 50, 60. Para los años 70 y 80 empezó a haber muchos movimientos de mujeres feministas, o sea, ya hablando como abiertamente de feminismo, tanto de académicas y arquitectas en general, tanto en Italia como en Escandinavia. Y esto fue como súper interesante porque ellas como que le dieron muy fuerte a la crítica de esta ciudad androcéntrica, que pues está centrada, ya saben, en el hombre proveedor que va a la fábrica y regresa. Que además uno de los principales exponentes de esto es nada más ni nada menos que Le Corbusier. Solo quiero mencionarlo. Exacto. Y bueno, entonces estas ciudades modernas de posguerra pues tenían estos principios de manera general, ¿no? Y tienen esta zonificación extrema que facilitaba el estilo de vida del hombre que tenía como este movimiento lineal, que él iba de su casa al trabajo y de regreso. Claro, porque aparte, o sea, aclarando un poquito, como que en ese tiempo era muy obvio que el hombre no se iba a hacer cargo de las cosas de cuidados, ¿no? De las mujeres. O sea, a ver, en esa época el hombre no pasaba por los niños a la escuela, ni tenía que pasar por la ropa limpia, ni nada de eso. O sea, todo esto era como básicamente el trabajo de la mujer y pues la mujer, ¿qué pasaba? O sea, estaba encerrada en su casa en el suburbio. Justamente porque aquí se habla de que el trabajo productivo remunerado era, entre comillas, el único motor de la ciudad. Y entonces todo este trabajo de la vida reproductiva, que a esto le llamamos el cuidado de la familia y del hogar, pues quedaba totalmente relegado. Y regresando un poco al tema de qué hacían estos hombres, tenían un trayecto totalmente lineal. Sin embargo, ¿qué pasaba con las mujeres? Siento que los hombres tenían como esta idea de que las mujeres solamente estaban en la casa peinándose y que hacían en 20 minutos la comida. No sé por qué me da esa idea, porque al final todo lo que ellas tenían que hacer
fuera incluso de la casa era el problema, porque ellas no tenían un trayecto lineal, sino se le llama trayectos poligonales, porque ellas tenían que hacer como si fuera un vuelo de varias escalas, de que ve, lleva al niño a la escuela y luego pasa a la farmacia y luego ve a no sé qué y ve con el abuelito No, y luego regresa todas. y cocina y lava y no, o sea, no, está cañón. Y además, como mencionábamos en el episodio de las cocinas, que si no lo han visto vayan a verlo, pues que empezó a haber una expectativa sobrehumana de estas mujeres de que todo tenía que ser perfecto. Y si no lo hacías, eras una mala esposa, una mala mujer. Justo. Entonces, lo que estas feministas empezaron como a plantear fue un concepto que se llama la nueva vida cotidiana. Y exigían que pues las ciudades tenían que enfocarse en esta gestión pública del tiempo, porque al no tener estos trayectos tan lineales, pues al final no les daba la vida. O sea, y eso que estamos hablando de que mujeres que no trabajaban, o sea, solo estamos hablando de los cuidados. Ahora imagínense ya cuando pues la mujer empezó a trabajar, pues esto se volvió totalmente insostenible. No, y luego sin auto, porque aparte eran ciudades pensadas únicamente para el desplazamiento en auto. Sí, o sea, el autobús llegaba a la fábrica, pero no hacía escala en la escuela, en la farmacia, y era imposible llegar a esos lugares o tenías que dar como muchísimas vueltas. Entonces, lo interesante de estos conceptos es de que hubo un proyecto que se hizo como para, o sea, que esto no nada más quedó en la teoría. Y te quiero platicar del edificio Staken en Suecia, que Staken en español es hormiguero. O sea, tiene como mucho que ver con eso, ¿no? Y hagan de cuenta que son un núcleo de departamentos, que además me gustó mucho la forma, porque tiene como forma de estrellita, les vamos a dejar aquí la planta arquitectónica, y fue este auge donde empezaron a hacer edificios, pues, con departamentos, ya saben, para papá, mamá, dos hijos, o sea, era el estándar y era lo que había. Y se organizaron, o sea, se organizó un grupo de vecinos en el cual agarraron un edificio y tal cual le quitaron todos los muros interiores al quinto piso y a la primer planta y empezaron ahí a hacer cocinas industriales, comedores, áreas de cuidado, talleres y empezaron a trabajar en comunidad, que esto lo platicamos mucho en el episodio de las cocinas. Sí, me acuerdo de la teoría de Melina, que justamente decía que mientras exista una cocina privada en una casa, pues el trabajo va a estar ahí, ¿no? O sea, ¿y por qué no que entre la propia comunidad pues se puedan hacer cargo de estos trabajos, ¿no? Comidas, lavar la ropa, porque pues qué a gusto, o sea, imagínate no tener que cocinar o que tener que lavar todos los días como antes era esperado, pues eso era una gran solución, ¿no? Sí, porque al final ustedes imagínense esa torre de departamentos, 50 cocinas al mismo tiempo trabajando para 50 familias de manera independiente y 50 personas teniendo que llevar a los niños a la escuela. Entonces, todo esto fue literal una organización. Obviamente hubo muchos problemas. Ojo, hasta la fecha siguen existiendo, aunque quienes lo crearon, pues sí tenían esta idea de que, pues, se repitiera muchos lugares a nivel mundial, cosa que no pasó, aunque sí hay muchos ejemplos de ello, pero pues sí, el porcentaje la verdad es muy poquito. Pero, por ejemplo, en 2020 compraron, o sea, un grupo de los mismos vecinos compraron el edificio y lo adecuaron y le pusieron paneles solares que ya, los paneles ya tienen el 95% de toda la electricidad que usa el edificio. Entonces, están muy bien organizados. Parte de las fallas que iremos pues desglosando porque pues a nosotros nos gusta, ¿no? Como que no nada más estas utopías de decir, ah, no, claro, o sea, por supuesto que funciona. Seamos honestos, o sea, es complicado ponerse de acuerdo, se necesitaban muchas juntas vecinales para Claro. lograrlo y también vieron que este modelo funcionaba muy bien en familias que estaban viviendo como la misma etapa. Por ejemplo, parejas jóvenes con hijos pequeños que están como en estos momentos de cuidado, pero cuando ya estás hablando del cuidado de adultos mayores, se empieza a complicar un poco la cosa, porque las necesidades, la infraestructura que se requiere es muy diferente. Ya es algo más especializado que pues simplemente cuidar a los niños, sino ya estás hablando pues como de cuidados paliativos y pues no es tan sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, al final son fallas
que se han encontrado en este tipo de sistemas. Y bueno, eso sería como los antecedentes previos a Carlos Moreno. Hay otros ejemplos de ciudades que se han intentado hacer, pero para entender un poquito más esta teoría que es tan famosa de la ciudad de los 15 minutos, vamos a ver que lo que él propone es que los ciudadanos deben de poder satisfacer sus necesidades básicas en 6 funciones sociales, que es vivir, trabajar, abastecerse, disfrutar, aprender y cuidar. Es un déjà vu, o sea, es un poco lo mismo. Uh-huh. En 4 principios, que es proximidad, diversidad, densidad y ubicuidad. Y para lograrlo, está proponiendo 3 revoluciones que son bastante interesantes, pero pues tiene que ver con lo mismo. Uno es el cronourbanismo, que pues es dejar de planear la ciudad en kilómetros y hacerla en minutos. Nuevamente, lo que decían las feministas de los años 70 y 80, o sea, la gestión del tiempo. La topofilia, que es buscar este arraigo que genere amor por tu entorno local, o sea, que ames tu barrio. Que eso me recuerda a esta Jane Jacobs, ¿no? O sea, totalmente. Sí. Y la cronotopía, que es que esto está muy interesante y también sale de la teoría de Jane Jacobs, que no profundizamos mucho, pero que habla de que un mismo espacio tenga varios usos durante diversas horas del día. O sea que, por ejemplo, una escuela primaria durante el día pues es el patio de juego de los niños y en la tarde pues ahí no sé, se dan talleres o se hacen otras cosas. Y esto es más que nada con el concepto justamente de Jane Jacobs de los ojos en la calle, porque si tú tienes un lugar con un mismo tipo de suelo, pues va a tener vida en el momento del uso, pero cuando ya no sea hora en la que eso esté abierto, está totalmente muerto. Sí, o sea, de hecho un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en las zonas, me recuerda mucho a las zonas estas como de edificios corporativos en Estados Unidos, uh-huh, con plazas enormes. Oye, pues ya no va a haber nadie ahí una vez que salgan todos de la oficina o en la mañana, cuando todos justamente están encerrados en las oficinas, ¿no? Entonces, este uso mixto es bien importante, no nada más en el uso, sino en los horarios. Y pues este tipo de conceptos se ha intentado replicar en muchos lugares. Hay un proyecto muy interesante en Seúl que se llama el Proyecto H1, que busca una ciudad de 10 minutos, pero más bien vertical, que me recordó un montón a lo de The Line allá en Medio Oriente. Sí, eso sí me genera un poco de... No, o sea, imagínate el sentir que no tienes que utilizar la ciudad para nada porque todo lo tienes en un mismo edificio. Exacto. Y es que de ahí justo surgen como visiones escépticas o críticas a este tipo de conceptos que pues no son tan, o sea, no es tan sencillo. Por ejemplo, están los críticos estructuristas, que ellos lo que dicen es que justo la esencia de una ciudad, de una metrópoli, es toda esta revoltura que obliga a una mezcla de todo tipo de cultura, de ¿cómo se llama?, clases sociales, y que pues eso, pues hasta, no sé, o sea, pensemos en personas que tienen muchísimo privilegio, el que no convivan con gente de otro estatus social, o sea, los mantienes en su burbuja. Y no sé, o sea, esa es como una crítica muy importante porque destruyen esta como fricción cultural y hacen que cada barrio sea una tribu totalmente aislada, ¿no? Cuando al final, pues somos seres sociales que pues nos tenemos que, pues sí, o sea, la metrópoli lo que busca justo es esta conexión. Y si todo está tan centrado en un punto tan cercano, pues como que pierdes esa tolerancia al que es diferente. Claro, aunque, o sea, creo que tiene un punto muy importante o muy interesante que justo, o sea, si sientes que ya no te tienes que salir de tu, o sea, como de tu radio de los 15 minutos, pues probablemente no lo vas a hacer, pero ahorita me quedé pensando en, pues no sé, qué tal que la estética que te gusta está en otro barrio, o sea, a lo mejor dices, bueno, me voy a mover, o a lo mejor el restaurante que te gusta está en otro lado, aunque tus servicios básicos se cumplen de este otro lado. O sea, siento que es algo muy complejo porque lo que yo estoy diciendo además es algo muy del privilegio, muy como de que voy a que me corten el pelo, de que voy a que me hagan las uñas, cosas así, ¿no? Pero
Al final de cuentas, creo que, por ejemplo, no sé si lo ponemos en analogía a nuestra ciudad, que también es una ciudad muy grande, bueno, grande. Los de Ciudad de México nos van a decir que no, pero que al final de cuentas también está como que por zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la zona norte, la zona sur, en la que estamos nosotros ahorita, la zona centro, y que la gran mayoría, por ejemplo, yo no voy a la parte norte casi para nada, o sea, a menos de que algún amigo viva por allá, voy, pero realmente no voy a esa zona, pero por ejemplo sí voy a zona centro, a zona sur, entonces siento que pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que entre que vas a visitar a tus amigos o a otro, pues como que siempre va a haber movimiento en la ciudad, ¿no? Pero es que, a ver, ¿qué pasa si tuvieras el trabajo de tus sueños en la zona norte? Que dijeran, este es tu trabajo ideal, aquí vas a estar, te pagamos 1,000,000,000. Y es que es lo mismo. Es lo que pasa en Ciudad de México. O sea, hace poco, bueno, no sé si has visto el podcast de esta Evis de Ruido Social. No. Te lo súper recomiendo. Pero hace poquito sacó un episodio hablando, bueno, no, dije podcast, no, bueno, hace videos como de reportajes y fue al Estado de México y justo hablaba con mucha gente que se tiene que desplazar a la Ciudad de México y pues son trayectos larguísimos y pues ellos tienen que trasladarse porque ahí es donde tienen su trabajo. Sí, o sea, y justamente ahorita que lo planteas así, me pregunto, a ver, el trabajo de tus sueños está en tal lado, pero tus hijos ya están inscritos en esta zona de la ciudad y luego tus papás viven en otra zona de la ciudad. O sea, al final de cuentas termina siendo un poco lo mismo, ¿no? Pues es que al final es estas decisiones, o sea, lo que busca este tipo de conceptos es justo acercar todo, de que digas el trabajo, la escuela, los servicios, pero, o sea, lo que a mí no me queda claro es dónde queda la decisión de las personas. Pensemos en la escuela. Digo, nosotros no tenemos hijos, pero perfectamente conozco gente que es como de que es que yo quiero llevar a mi hijo a esta escuela. No importa que está cruzando la ciudad porque es la que me gusta, es la que tiene el nivel académico o donde están sus amiguitos o donde va, vete a saber. Son decisiones. Entonces tú puedes tener la escuela al lado, pero estás tomando la decisión de moverte. Y entonces, ¿cómo logras que este sistema funcione si esas decisiones no las controlas? O sea, como que... Sí, estoy de acuerdo. O sea, no... De todo lo que estoy investigando, como que... Esto lo acabo de pensar, o sea, literal estoy como que pensando y hablando y como que sí me causa un poco de conflicto el cuál es la solución. Pensando justamente en estas metrópolis tan diferentes que son Latinoamérica en comparación con Estados Unidos o Europa. Pero es que, o sea, ahorita lo que estoy pensando, lo que decíamos como tras bambalinas, de que al final de cuentas son, a ver, esto está pasando en París, ¿no? O sea, donde Carlos Moreno puso así como todo de moda fue en París. Claro. Y también estoy pensando a lo mejor que esto pudiera servir mucho para Estados Unidos, que está muy marcado los suburbios y las zonas de trabajo, ¿no? Ahí sí, como que dices, es importante empezar a mezclar usos, empezar a mezclar, porque yo tengo familia que, no sé, que conoce más y que de repente te dicen, oye, es que si quieres ir a la tienda, te tienes que ir en coche, o sea, no hay ninguna tienda cerca de tu casa y lo más cercano es un súper, entonces ahí sí no te puedes ir caminando. Acá en Latinoamérica, por lo menos, caminas y en la esquina hay un Oxxo, una tienda. Depende de dónde estés. Bueno, claro, o sea, me refiero como a, por ejemplo, nosotras en la ciudad donde vivimos, es mucho más común encontrar tienditas, porque aparte, pues acá hay un poco esta parte de que alguien en su propia casa la convirtió en una tiendita, ¿no? Es un decir. Y esto pasa en varias partes de México. Entonces, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos... Sí, eso no pasa. No pasa, eso no hay manera que eso... ilegal. Ajá, exacto, no hay manera. Entonces, ahí sí como que entiendo que pudiera aplicarse como más la teoría, pero pues acá estamos en un círculo completamente distinto, nuestras ciudades funcionan de otra forma y pues como que siento que no todo es aplicable en todos lados. Y es que, a ver, yo creo que para entender mejor esto, podemos hablar un poco de los críticos reformistas, porque lo que yo entiendo, y digo porque, o sea,
aclaración, no somos expertas en el tema, lo estudiamos mucho, pero no somos urbanistas. Pero al final, para lograr esta proximidad, pues tiene mucho que ver con el mantenimiento de las ciudades y de la infraestructura. Y justo los críticos reformistas dicen que es como una advertencia económica en temas de gentrificación. Entonces al final es como de que, ok, acerco todo en un barrio, no sé, como lo que hablamos del Estado de México, ¿no? Pero pues, ¿qué tal si gentrificas el Estado de México y vuelve a pasar lo mismo, que sacas a la gente originaria del lugar y otra vez se aleja? O sea, es como este círculo vicioso, ¿no? Pero digo, más allá de esto, cuando yo estoy haciendo como toda esta investigación y intentar entender tantos conceptos, al final, pues me recordó mucho a muchas cosas que también hemos hablado de cómo se hace la arquitectura, que al final sí es algo como, pues como lo que decía incluso Le Corbusier, ¿no? Que, ¿cómo decía? Que la casa podía hacerse en cualquier lado. Ajá, que tiene que ser replicable en cualquier parte del mundo. Y el urbanismo no puede ser replicable, o sea, no es una receta como no lo es la arquitectura. Y entonces, ¿cómo se adapta esto a Latinoamérica? Porque en Latinoamérica pues están pasando también muchas cosas, lo de los cotos cerrados, que pues tiene mucho que ver también con la teoría de Jane Jacobs, pero ahí es donde entran ejemplos que no hay muchos, pero uno de los que más nos llamó la atención fue justo en Colombia. Te refieres a las manzanas del cuidado, ¿verdad? Mira, fíjate que este tema está muy interesante y de hecho ha ganado premios como de urbanismo y demás. Resulta que ese es un proyecto en Bogotá, en donde o sea, a ver, creo que la teoría es muy interesante y aplicado también ha funcionado, pero también tiene sus vertientes. Resulta que están justamente acercando todos estos servicios o las cosas relacionadas al cuidado y justamente ellos hablaban de que pues muy específico hacia las mujeres de cierta manera, porque estadísticamente son las de pues como la mayor parte de la población que tiene esas tareas de los cuidados, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que como para repetir un poquito, pues estas actividades que gracias a eso es que el proveedor o la proveedora de la casa justamente pueda traer dinero porque estos trabajos de cuidado son no remunerados. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchas mujeres, especialmente mujeres, han decidido poner en pausa muchas cosas de su vida para poder estar al cuidado de otras personas. Llámele al esposo, a los hijos, al abuelo, a lo mejor algún hermano familiar con discapacidad, etc., ¿no? Entonces, lo que ellos han hecho es que en lugar de construir nuevas edificaciones, que esto me pareció muy interesante, están reutilizando o están dándoles como una nueva función a infraestructura que ya tienen. Entonces, por ejemplo, hay edificios que son a lo mejor como la Secretaría de X cosa. Resulta que cierto piso de este edificio ahora es dedicado para clases de algo, para incluso dar clases para que las mujeres puedan terminar sus estudios de bachillerato, lo que tú quieras, y al mismo tiempo en estos espacios hay lavanderías gratuitas, o sea, te entregan ya tu ropa lavada y planchada, y además, porque obviamente la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién se hace cargo de las personas, de quienes están a su cuidado? Pues también tienen todo un equipo que te cuida. Por ejemplo, si tú vas a tus clases de bachillerato, tu hijo, a quien tienes que cuidar, pues hay personas que lo cuidan o que están en alguna actividad artística o deportiva. Entonces, pues ya como que se resuelve esta parte, ¿no? Y además, algo que se me hace bien padre es que justamente dicen que pues también estas personas, o más bien todos, deberíamos de tener acceso a la educación, incluso al descanso, al ejercicio, a lo que tú quieras, que por estas actividades de cuidado pues no se tienen, ¿no? Entonces, como que esto es una parte que cumple muchas cosas y la idea es que existen varias manzanas en Bogotá, que de hecho si te metes a la página encuentras los mapitas y resulta que justamente lo que buscan es acercarlo. Entonces, hay estos como módulos o estas manzanas en diferentes partes de la ciudad para acercarlos a las personas
Y pues todo en la teoría suena increíble, ¿no? O sea, tú dices, wow, o sea, a ver, 10 de 10. 10 de 10, yo ya tengo todo el tiempo del mundo, me puedo ir a mi clase de natación, al mismo tiempo cuidan a mi hijo y además me entregan la ropa lavada y planchada, ¿no? Entonces, qué maravilla. Pero resulta que, pues, claro que ha funcionado y demás, pero de hecho primero no funcionó muy bien porque empezaron con términos como muy, pues sí, como muy ¿Rimbombantes? ajá, exacto, académicos y como que las personas decían, no, o sea, ¿cómo? Yo no me dedico al cuidado, o sea, yo no soy enfermera, yo no, o sea, yo soy mamá, ¿no? Entonces, por eso empezaron a cambiarlo, porque como que nadie iba a estos lugares. Y una crítica que se hace también a estas manzanas es que, a ver, están ofreciendo espacios gratuitos para mujeres que lo requieren o que lo necesitan o que lo quieren hacer, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja para estos lugares? O sea, ¿qué pasa con las personas que se dedican a lavarles la ropa, a las psicólogas que están ahí atendiendo, etc.? Resulta que dicen, y haciendo encuestas, que pues tampoco tienen los mejores prestaciones, tienen que estar mucho más horas de lo debido, etc. Entonces, pues es como que sí para acá, pero pues también para acá, ¿no? Como que se está dejando un poquito de lado y pues hay cosas que como todo, al final es hacer como un corte de caja, analizar qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien y pues entonces empezar a modificar cosas para mejorarlas, ¿no? Porque una crítica que se hizo de esto es que pues hay que inyectarle mucho capital también a esto y pues si un país no está listo, entonces pues como que termina siendo un poco a medias. Pues es que al final yo creo que es esta misma parte de contextualizar cada caso, porque, por ejemplo, decir, bueno, apoyamos a mujeres que hagan esto y les cuiden a sus hijos, pero más allá de niveles sociales, hay mucho tipo de gente que se dedica a diferentes cosas, como el ejemplo que ponías, ¿no? Y no sé, o sea, eso me recuerda un poco a igual como una crítica que encontré donde decía, por ejemplo, después de pandemia, que ya todo es en línea, donde puedes resolver tu vida en pijama desde tu celular. Te pueden traer la comida, puedes mandar un paquete, puedes revisar tu correo, tener una junta, pero ¿hasta qué punto ese tipo de personas es gente privilegiada? O sea, hablamos de los nómadas digitales, que también ha sido todo un tema con lo de la gentrificación y demás, pero ¿cuánta gente por 1000 cosas, pues no puede hacer eso? Porque hay demasiados trabajos que requieren que estés de manera presencial. O sea, no es como de que, mándenlos a home office, y es como de, no sé, el de la fábrica que pues es el obrero que tiene que hacer X o Y trabajo, pues no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo diseñamos una ciudad para todos esta variedad pues, de personas que existen en la Claro, ciudad? y además ahorita que mencionas eso, porque por ejemplo, esto de las manzanas de los cuidados es como especial para justamente las mujeres que se tienen que quedar en casa por los cuidados, ¿no? Y que el hombre es el proveedor. Pero una de las críticas también, ahorita que me voy acordando, es que hay cosas que ya rebasan la capacidad de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el hijo que tiene una discapacidad grave? O sea, necesitas una atención muy especializada y las manzanas de los cuidados ya se queda corto. Entonces, las personas que más necesitan este apoyo, pues son las que menos fácil la tienen como para recibirla, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas no es como querer ser de que negativas y de que no, nada funciona. Más bien es, lo interesante es que hay muchas teorías, pero el punto es pues una cosa es la teoría y otra cosa es aplicarla, ¿no? Y qué tan bien funciona y además, como decíamos, qué tan replicables son para todas las distintas ciudades, sociedades, culturas que hay. Es que son demasiados contextos y aquí también justo es hablar de esta parte evolutiva de las ciudades, porque si vemos las teorías, por ejemplo, se hablaba de cómo se empezaron a diseñar las ciudades para el hombre joven, proveedor, que trabaja en la fábrica, en la industria y vive en los suburbios. Digo, tampoco es generalizado, ¿no? Hay muchos que no vivieron eso.
Luego, con las feministas que estamos hablando del tema de cuidados, que en un porcentaje estadístico muy grande es hecho por mujeres, hablándose principalmente de niños, pero cada vez hay menos niños y el mundo está envejeciendo. O sea, eso es una realidad que cada vez más vemos en contextos como Latinoamérica. Lleva muchos años ya en otros contextos, pero en Latinoamérica se está viendo brutal. Y entonces, justo recordando el ejemplo de Suecia, donde empezó a haber problemas porque ya eran los cuidados de adultos mayores, ¿cómo van a ser el diseño de esas ciudades? Vamos a empezar a tener que hablar de accesibilidad más que nunca. Ahorita el tema son los trayectos. El día de mañana son las rampas, porque no te vas a poder mover con tu andadera, con tu silla de ruedas, o sea, y eso por poner un ejemplo, porque obviamente, o sea, hay demasiadas variables alrededor, y más allá de decir, o sea, personalmente, ay, no, esta teoría me gusta más, o esta como que, sí, claro, súper feminista, no, o sea, realmente es como, qué complejo es el adaptarlo a los contextos y sobre todo que puede evolucionar, o sea, que existe esta resiliencia en el diseño de las ciudades que va más allá de nada más los contextos sociales. Hablamos del cambio climático, hablamos del envejecimiento de las personas en general. ¿Cómo vamos a adaptar esas ciudades? Ay, es que está muy cañón porque me pongo a pensar que cuando uno diseña algo es como es pensando en la actualidad y como con la emoción de algo nuevo. Por ejemplo, cuando surgió lo del coche, ¿no? Que dices, y que todo se empezó a hacer dirigido hacia el coche y nadie pensó en las consecuencias que pudo tener esto después, ¿no? Y ahorita pasa lo mismo. Ahorita realmente nos estamos cuestionando qué va a pasar cuando la gran mayoría seamos viejitos. O sea, siento que probablemente no. Ahí nos dejan en comentarios si sí, pero por lo menos con esas teorías no. Y pues está muy preocupante porque de por sí, a ver, donde nosotras vivimos no es una ciudad, pues accesible. La realidad no es nada accesible. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Barcelona hace poco y me sorprendió de lo accesible que es. Digo, no sé, la verdad no conozco toda la ciudad, pero por lo menos como una parte que conocí, súper accesible, que yo veía gente en silla de ruedas solas, moviéndose solas por la ciudad, y eso a mí me voló la cabeza porque nuestro contexto en México es casi impensable. O sea, casi siempre necesitan a alguien que los esté llevando porque, o sea, está muy cañón. Y creo que pues uno de los puntos, como dices, importantes a atacar es la accesibilidad, 100%. Y yo creo que va de la mano con esta flexibilidad del diseño, porque cuando hablamos de diseño universal, pues no estamos hablando de personas en silla de ruedas. O sea, podemos hablar de muchos tipos de discapacidades, pero también muchos tipos de necesidades. Por ejemplo, una mamá con un bebé en carriola no es una discapacidad, es un momento de su vida en el que tiene una necesidad específica. Claro, tienes un accidente como yo que me rompí la pata y ando en muletas. Para empezar, ni me sé mover en muletas y ahora a ver cómo le haces. Claro, o sea, es algo a lo que todos estamos expuestos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cómo las ciudades tendrían que tener este diseño dinámico que se pueda adaptar a diversas personas, a diversos contextos y que evolucione en el tiempo, ¿no? Y yo creo que es algo que seguramente los urbanistas llevan buscando la respuesta durante siglos y pues enos aquí. Que, a ver, creo que lo importante es justamente que ya hay mucho más reconocimiento hacia teorías feministas, porque la verdad sí era un segmento que estaba súper olvidado, como que incluso en esa época de Le Corbusier y así, como que ni siquiera lo veían necesario pensar, ¿no? Era como que, ay, sí, mi esposa, sí, que se quede en la casa, no importa. Ella no, ni va a votar, ella no, ni va a trabajar, entonces como que ni siquiera lo visualizaron de esa manera. Y qué bueno que hubo personas que hablaron al respecto y que ahora hay todas estas teorías. Y por ejemplo, las manzanas del cuidado a mí se me hace una excelente idea. Seguramente pues se tiene que seguir puliendo, pero por lo menos para nuestro contexto en Latinoamérica se me hace increíble. Y pues digo,
si sonamos un poco pesimistas, no es eso, es más bien que nos cuestionamos todo como siempre. Pero pues eso es un gran tema súper complejo. Como dijo Aileen, no somos urbanistas, pero somos arquitectas y somos ciudadanas y pues el simple hecho de ser seres pensantes creo que es importante cuestionarnos todo y pues no sé, me parece muy interesante. Sí, y al final nosotros lo que buscamos con este enfoque feminista, creo que es recordar que el feminismo no es arriba las mujeres, sino buscamos justamente esta igualdad. Y cuando hablamos de estas ciudades que estén con un diseño universal pensado para todos en todo momento, pues es de lo que trata, ¿no? Y mujeres feministas que llevan cuestionándose todo esto desde hace tantos años, pues es visibilizarlas, ¿no? Al final no surge de la idea de un hombre, sino es algo que llevamos pensando muchas personas, incluyendo muchas mujeres, desde hace mucho tiempo. Entonces, pues sí. Ay, sí, y ¿qué onda también con esta persona que se robó las ideas? O sea, es que... Mira, dicen que no es tanto como que niegue que haya otras teorías como previas, pero pues siento que es así como de que, pues como juntó todas estas ideas, ya es como, ay, no, pues súper innovador. Y ahí es donde dices... Pues, o sea, que se lleve acá el reconocimiento de ideas de otras personas es lo que me parece muy raro. Y porque, o sea, no sé, digo, al final de cuentas, tristemente, gracias a él es que se empezó a aplicar en París. Entonces, quieras o no, pues pues fue como un puente, ¿no? Lamentablemente tuvo que ser alguien que se apropió de esas ideas y además, pues que ni siquiera era con una visión realmente feminista, pero pues mira, pasó lo que pasó. Y está sobre la mesa. Exacto. Entonces, pues nada, cañón. Ahora sí que díganos qué opinan, si ya conocían estas teorías. Es un tema enorme que si hay algún tema específico que les gustaría que pues desmenuzáramos un poquito más, déjenlo en los comentarios y pues ayúdenos a poder seguir haciendo este tipo de videos. Pónganle like, síganos, compartan y pues nos vemos en el siguiente episodio. Y nos pueden encontrar en nuestras redes como Arquitectas en Contexto, en Instagram, en TikTok, también en nuestras redes sociales personales de arquitectas. El mío me pueden encontrar como alexiortiz.m y yo estoy como Arcailin en todas las plataformas. Entonces ahí nos vemos. Bye. Bye.